Buenos días, chicos. El día de hoy profundizaremos un poco más sobre el tema de la leyenda, el origen y el desarrollo de la leyenda. El término leyenda proviene del latín legenda, lo que debería ser leído. En su origen se refiere a una narración puesta por escrito para ser leída en público dentro de los monasterios o iglesias. Estos textos no tenían rigurosidad histórica, sino que buscaban resaltar la intención moral o lo espiritual. Con el paso de los años, la palabra leyenda comenzó a referirse a una narración oral o escrita que incluye elementos imaginativos, pero que se presenta como una verdadera o fundamentada realidad. Suele transmitirse de generación en generación, de forma oral y con ciertas modificaciones según la época y el contexto. A diferencia de los cuentos, las leyendas se encuentran siempre ligadas a un elemento preciso, es decir, a algo en el cual se basan. La leyenda comparte con el mito la función de sustentar y explicar una determinada cultura. Con frecuencia, suelen presentar criaturas cuya existencia no se puede comprobar. Entre las leyendas más conocidas a nivel mundial puede nombrarse a Robin Hood, un arquetipo de héroe del folclore inglés. La leyenda lo sitúa en los bosques de Sherwood, en las cercanías de la ciudad de Nottingham, durante el reinado de Juan sin Tierra. La historia cuenta que se trataba de un hábil arquero que robaba a los ricos para darle a los pobres. Infinidad de leyendas aparecen en el romancero y a través de él en el teatro clásico español. Un verdadero vivero de leyendas es la obra de Cristóbal Lozano y la novela cortesana del Barroco. Numerosos escritores eclesiásticos compilaron leyendas y tradiciones piadosas en distintas recolecciones y en distintas épocas con referente a esto. En 1838 se publica ya unas leyendas y novelas jerezanas y en 1869, 1872 y 1874 aparecen ediciones sucesivas de unas leyendas y tradiciones populares de todos los países sobre la Santísima Virgen, recogiendo y ordenando así algunas sociedades religiosas. Ya mencionamos también el mito, pero vamos a hablar ahora un poco más de su origen. Mientras que la leyenda es una narración tradicional basada en sucesos reales que fueron transformados por la fantasía popular, el mito consiste en un relato tradicional sobre los dioses, los héroes o algún tipo de criatura que tiene características ritual. La palabra mitología designa el conjunto de mitos y leyendas que un pueblo creó o cree dependiendo de su cultura. El vocablo derivado del griego mito, que es una fábula, y logos, estudio o tratado, define como mucho el mito pertenece a dioses de las civilizaciones griegas y romanas de la antigüedad, así como también de otras regiones de Europa y Asia, África, Oceanía o las civilizaciones indígenas americanas, muy cercanos a algunas leyendas con personajes sobrenaturales, dioses y semidioses, cuyos orígenes se pierden en las brumas del tiempo. La mitología griega fue una de las primeras en desarrollarse en nuestro mundo. Los griegos tenían dioses para todo y los veneraban de diferentes maneras. En diferentes partes de Grecia, los dioses griegos eran vengativos y violentos cuando no se hacía lo que ellos querían. Para seguir en sus condiciones de inmortalidad, ellos tenían que comer ambrosía, una especie de ensalada de frutas que era exclusivamente para ellos. Ningún mortal podía siquiera pensar en comer de ese manjar sagrado, pues sería castigado terriblemente. Los dioses sentían cierta apatía por los seres humanos, los consideraban inferiores y sus esclavos. Por eso, cuando Prometeo les dio el secreto del fuego, los dioses se enfurecieron
ya que nunca más tendrían el control sobre los humanos. Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, la cual los considera historias verdaderas. Su función es otorgar un respaldo narrativo a las creaciones fundamentales o fundadas de la comunidad. Diversos mitos de una cultura pueden integrarse de una mitología que sustenta la cosmovisión de un pueblo. Según Mircea, el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se explican como consecuencia de los sucesos narrativos en el mito. Como los demás géneros tradicionales, el mito es, en origen, un relato oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En la sociedad que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. Repasemos de nuevo las características del mito. Nos menciona que constituye la historia de los actos de los seres sobrenaturales. La historia se consideran verdaderas porque se refieren a realidades y sagradas, porque sus obras, sobre todo, son sobrenaturales o de seres sobrenaturales. Relata una creación, cuenta cómo algo ha llegado a la existencia o cómo un comportamiento, una institución o una manera de trabajar se ha fundado. Por esto los mitos son paradigmas de los actos humanos significativos. Permite conocer el origen de las cosas y por tanto denominarlas y manipularlas voluntariamente. Este conocimiento no es exterior, abstracto acerca de las cosas, sino que interior, concreto. Por esto, el mito se vive ritualmente al narrarlo ceremoniosamente. El hombre mítico vive el mito al sentir que la potencia sagrada que está remontando por medio de la ceremoniosa hace presente en su interior vivir el mito. No es una expresión cotidiana, es una experiencia de relajación religiosa. En ocasiones, en el ritual se deja de existir en el mundo de todos los días y se penetra en un mundo transfigurado, auroral, impregnado de la presencia de los seres sobrenaturales. Para terminar nuestra clase de hoy hablaremos sobre la tarea. Vas a realizar un mapa conceptual sobre lo que vimos en el tema de hoy, que son el mito y la leyenda, su origen y sus características. Y la actividad número 2 será: redacta una leyenda creada por ti de al menos media cuartilla. Recuerda tomar en cuenta las características de este tipo de escrito. Puedes basarla en algún hecho que hayas escuchado, puedes basarla en alguna situación que se haya visto en nuestra ciudad o en nuestro país y puedes ponerle de tu cosecha para que quede mejor. Recuerda, es media cuartilla. Nos vemos la próxima clase. Que estés muy bien. Bye.